Mi nombre es Alma Liliana López Marmolejo, soy médica y cirujana de la Universidad Libre de Cali, Colombia, con especialidad médica en medicina del deporte del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Para ver eso vamos a repasar primero algunos temas como son las del corazón, que es un músculo cardíaco llamado miocardio, y la idea o lo principal que realiza el músculo cardíaco es la contracción, ¿ya? La contracción para poder expulsar la sangre hacia los sitios donde requiere que esa sangre llegue. Vamos a verlo más adelante. Están irrigados por dos arterias llamadas coronarias porque forman como una corona alrededor del corazón, por eso se llaman arterias coronarias. Las dos principales son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha, que la vemos saliendo de la base del callado de la aorta, y la coronaria izquierda no la alcanzamos a ver desde su inicio porque aquí está el tronco de la pulmonar tapando esa visión, pero si nos imaginamos que aquí va, y miren aquí saliendo ya por detrás. Esta es la izquierda, entonces coronaria derecha y coronaria izquierda. Ok, la idea de estas arterias coronarias es oxigenar el miocardio. Dentro de la parte interna del corazón tiene cuatro cámaras o cavidades. Esas cámaras son dos aurículas y dos ventrículos. La aurícula derecha que recibe la sangre sin oxigenar de la vena cava superior y de la vena cava inferior, y la aurícula izquierda que recibe la sangre ya oxigenada de las cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. El ventrículo derecho recibe la sangre de la aurícula derecha para expulsarlo hacia el tronco de la arteria pulmonar para que sea oxigenada a nivel de los pulmones, y el ventrículo izquierdo expulsa la sangre hacia la arteria aorta para que esa se encargue de su distribución sistémica, o sea, todos los órganos y sistemas. Esas cavidades también se conocen como cámaras, entonces las conocemos como cámara derecha, cámara izquierda, derecha, aurícula izquierda, y cámara ventricular derecha o ventrículo derecho, y cámara ventricular izquierda o ventrículo izquierdo. Poseen cuatro válvulas cardíacas que precisamente son las que tienen que atravesar para poder mandar la sangre hacia su punto objetivo, digámosle así. Entonces la aurícula derecha, para mandar la sangre hacia el ventrículo derecho, tiene que atravesar esta válvula auriculoventricular llamada válvula tricúspide. Ella se abre y permite el paso de la sangre y se cierra para que no se devuelva. O sea, las válvulas se encargan de mantener el flujo unidireccional de la sangre. Aquí, en la parte izquierda de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, tiene que atravesar la válvula bicúspide o mitral. Igual para lo mismo, la sangre entra oxigenada y no se puede devolver porque la válvula se cierra. Ya cuando los ventrículos se contraen, el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar o tronco de la arteria pulmonar y tiene que atravesar esta válvula, esta válvula sigmoidea o semilunar llamada válvula pulmonar. Igual aquí, cuando el ventrículo izquierdo se contrae para expulsar la sangre oxigenada hacia la aorta, tiene que vencer esta válvula, que es la válvula semilunar o sigmoidea aórtica, para enviarla a la aorta y que se encargue de la distribución a todos los órganos y sistemas. Entonces aquí tenemos las cuatro válvulas, las dos válvulas auriculoventriculares, como ya vimos, la válvula tricúspide, ven ustedes las tres válvulas, se llama tricúspide, y la válvula mitral que tiene dos valvas, ¿ya? Y también recibe el nombre de válvula bicúspide, ¿ya? Aquí también observamos ya la válvula aórtica que está en la base del callado de la aorta, y la válvula pulmonar al inicio del tronco de la arteria pulmonar. Para que esa contracción se dé, el corazón tiene un sistema eléctrico intrínseco, porque es propio de él, pues ya que el corazón es el único órgano que tiene la posibilidad, ¿ya?, o la ventaja o la función de generar su propia autoconducción eléctrica, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí, miren ustedes, el nodo sinusal o sinoauricular o sinoatrial, como le quieran llamar, ¿ya? El nodo auriculoventricular o atrioventricular, también igual. El, el haz de His, miren, desde acá hasta acá, y terminando en las fibras de Purkinje.
Entonces, los cuatro elementos del sistema de conducción son el nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Este nodo sinusal o sinoauricular se encuentra localizado en la pared posterior de la aurícula derecha, debajo de la auriculilla, y está compuesto de células eléctricas especializadas en la conducción cardíaca. Para él mandar la señal, ya en el momento en que se activa o que se despolariza, ya manda la señal a través de tres fascículos, ya, que van de nodo a nodo y se llaman fascículos internodales, aquí en la aurícula derecha, y a la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann, ese que logran ver ustedes acá, ya, listo. Cuando el impulso llega aquí al nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular retiene el impulso por 0.13 segundos aproximadamente para permitir que a los ventrículos le sigan llegando sangre, o sea, evitar que se contraigan y así permitir la maximización del llenado ventricular. Después de esos 0.13 segundos pasa al haz de His, que tiene un fascículo lateral derecho y un fascículo lateral izquierdo, ¿ya? Y esos fascículos lateral izquierdo y derecho terminan en las fibras de Purkinje, que lo que hacen las fibras de Purkinje es que su velocidad es 6 veces superior al resto del sistema de conducción para que el ventrículo se despolarice al mismo tiempo. También el corazón en algunos momentos es comandado por el sistema extrínseco. También, no digámosle comandado, sino también interviene el sistema extrínseco. Está compuesto el sistema extrínseco por un sistema hormonal y un sistema nervioso autónomo. El sistema hormonal está compuesto por las hormonas catecalominérgicas o catecolaminas, como son la adrenalina y la noradrenalina. Y el sistema nervioso autónomo, como ya sabemos todos, se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. A nivel cardíaco, el sistema nervioso simpático es activador y el sistema nervioso parasimpático es depresor. Por lo tanto, a nivel cardíaco, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción. El sistema circulatorio tiene una serie de respuestas cardiovasculares al ejercicio, ¿ya? Cambios que se generan, que vamos a ver ahora, una serie de cambios, una serie de respuesta a mayores demandas, frecuencia cardíaca en reposo y respuesta anticipatoria. Entonces, como respuesta cardiovascular al ejercicio, presenta cambio a nivel de la frecuencia cardíaca, volumen sistólico, gasto cardíaco, presión arterial, sangre y flujo de sangre. A nivel de mayores demandas, como respuesta a mayores demandas, aumenta la demanda de oxígeno por los músculos activos, se utilizan más nutrientes, se aceleran los procesos metabólicos y se crean más productos de desecho. En cuanto a la frecuencia cardíaca de reposo, en una persona normal, incluso sedentaria, va de 60 a 100 latidos por minuto sin problemas, este es el rango usado, pero una persona que pertenece a la élite, digámoslo así, un deportista de rendimiento, de resistencia, puede tener el reposo de 28 a 40 latidos por minuto, que es lo que nosotros llamamos bradicardia fisiológica o bradiarritmia fisiológica. La frecuencia cardíaca tiende a disminuir con la edad y también aumenta con cambios climáticos y cambios ambientales como son la temperatura y la altitud. La respuesta anticipatoria se refiere al aumento de la frecuencia cardíaca por encima de los valores normales antes del ejercicio, y esto está producido por las hormonas noradrenalina y adrenalina, que le dicen al cuerpo: listo, ya vas a competir o ya vas a empezar el programa de actividad física, ya el momento en que va a empezar, y esos valores entonces se aumentan. El incremento de la frecuencia cardíaca se incrementa rápida y proporcionalmente a la intensidad del ejercicio, ¿ya? Esto es cierto en algunos casos, no en todos, porque cuando la persona es sedentaria, el aumento de la frecuencia cardíaca es rápido, pero no es proporcional a la intensidad del ejercicio, ya que con baja carga la frecuencia cardíaca tiende a aumentarse de una manera muy rápida. Y es por eso que se debe generar el programa de acondicionamiento cardiovascular, precisamente el programa de entrenamiento, para que la respuesta sea
proporcional a la intensidad del ejercicio. También se incrementa el consumo máximo de oxígeno. La frecuencia cardíaca máxima es cuando alcanza el valor más alto en un esfuerzo total hasta el punto de agotamiento, y cuando la persona está bien entrenada, el estado estable de la frecuencia cardíaca, o sea, el rango en el que se mantiene después de cierta carga de ejercicio, lo adquiere al minuto, 2, incluso 3 minutos de estar realizando la actividad. Por lo tanto, este estado estable es base del test para estimar niveles de fitness y también es pronosticador de la eficacia cardíaca, ¿ya? Porque a un estado estable adquirido de una manera adecuada en el periodo adecuado, pues es una persona que tiene una mejor o mayor eficacia cardíaca. Entonces, hablando ya de cada una de las variables que acabamos de nombrar, vamos a hablar del flujo de sangre, de la presión arterial, del gasto cardíaco y del volumen sistólico. El flujo de sangre se redirige por acción del sistema nervioso simpático hacia las áreas que están activas durante el ejercicio. Y miren esto, pasa de un reposo de 15 a 20% ya de sangre en los músculos a los ejercicios extenuantes de un 80-85%. ¿Ya? La presión arterial sistólica y diastólica aumenta con el ejercicio y lo veremos más adelante también. El gasto cardíaco aumenta en proporción a la intensidad del ejercicio hasta valores de 20 a 40 litros por minuto, estando en el reposo en un valor promedio de 5 litros por minuto. Y el volumen sistólico aumenta por encima de los valores de reposo. Entonces, la presión arterial. La presión arterial sistólica es lo mismo que decir tensión arterial sistólica, y es la que nosotros vemos en la tabla como la, digamos, más alta. Y la diastólica es la inferior. La diastólica lo que hace es reflejar la presión en las arterias con el corazón en reposo. Entonces, esa tensión arterial sistólica o presión arterial sistólica, podemos decir que el promedio normal, sin tener en cuenta las tablas exactas que hay y que fueron modificadas en el año 2017, ¿ya? Es de 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Pongamos ese promedio para mostrarles ahora cómo con el ejercicio la presión arterial sistólica puede aumentar hasta valores mayores de 200 milímetros en ejercicios de resistencia, milímetros de mercurio, sin que sea malo si el deportista es un deportista sano y bien entrenado. Pero no pasa lo mismo con la presión arterial diastólica. Al ser la presión arterial diastólica la que refleja la presión en las arterias con el corazón en reposo, su aumento máximo permitido es de hasta 15 milímetros de mercurio. O sea, si empezamos con 120, 80 de diastólica, máximo puede subir hasta 95, máximo. Más de este valor se consideran respuestas anormales y se debe suspender el ejercicio. Con la halterofilia o powerlifting pasa una cosa muy especial, y es que la respuesta de la presión arterial al ejercicio contra resistencia es muy exagerada, ¿ya? En este tipo de deportes, ya de contrarresistencia. Entonces, en entrenamientos contra resistencia de alta intensidad como la halterofilia, la presión arterial puede adquirir valores mayores de 480 o 350 milímetros de mercurio, hablando de la sistólica, que son valores extremadamente elevados. Por lo tanto, eso significa un costo muy elevado para el corazón, y es por eso que el corazón va adquiriendo cambios y remodelaciones secundarias a esto, como es la hipertrofia concéntrica. Y después, en otra conferencia, hablaremos de ello. ¿Qué parámetros cardiovasculares debemos evaluar en nuestros deportistas o personas que realizan actividad física? La frecuencia cardíaca, el pulso de oxígeno, que es la relación entre el consumo de oxígeno máximo absoluto sobre la frecuencia cardíaca. Generalmente nosotros usamos la de carga, o sea, volumen, consumo máximo de oxígeno absoluto, ya posesfuerzo, el que se obtiene posesfuerzo, sobre frecuencia cardíaca de carga. Presión arterial en esfuerzo, ya les digo que vamos a hablar de esto, y potencia aeróbica máxima o PAM. Entonces, la frecuencia cardíaca es muy importante porque refleja la adaptación cardiovascular al esfuerzo. Es lo más fácil de ver, de determinar cuando nosotros estamos entrenando un grupo de personas y esas están iniciando una carga de ejercicio, les dispara la frecuencia cardíaca,
inicial e incluso empiezan con una frecuencia cardíaca de reposo alta, ¿ya? Y ustedes ven que a medida que se va adaptando cardiovascularmente a las cargas de entrenamiento, la frecuencia cardíaca va a ser cada vez menor ante la misma respuesta de ejercicio. Eso se llama adaptación. El pulso de oxígeno, que es, ya habíamos visto, consumo máximo de oxígeno absoluto sobre frecuencia cardíaca, es el indicador de la eficiencia cardiovascular. Eficiencia cardiovascular. ¿Ya? La presión arterial en esfuerzo solo se determina si está indicada en deportistas hipertensos. Yo nunca tuve ni he tenido un deportista hipertenso de alto rendimiento. En Cuba pues manejé deportistas del CEAR, que es Centro Especializado en Alto Rendimiento, aquí en Cali de Indervalle, también deportistas de alto rendimiento, y no tuve deportistas hipertensos porque ya vimos lo que pasa con la presión arterial, o sea que es mejor no tener hipertensos dentro del grupo aunque estén controlados con medicamentos. Y lo otro es que se determine solo para investigación científica. Y la potencia aeróbica máxima o PAM es un indicador, es el consumo de oxígeno máximo y es la cantidad de oxígeno que el organismo puede extraer de la atmósfera, o sea que puede inspirar a través de la fracción inspirada de oxígeno y utilizar en los tejidos en un esfuerzo máximo. ¿Cuál será el mejor indicador para valorar la resistencia aeróbica? Ya, entonces, el mejor indicador es o puede llegar a ser el consumo máximo de oxígeno. Y lo podemos determinar a través, por ejemplo, de la determinación del lactato. Entonces, el umbral anaeróbico o UMAN es la zona de transición aeróbico-anaeróbico. Es como la zona clave en la cual esto se rompe y empieza el lactato se empieza a acumular más rápido de lo que se elimina. ¿Ya? Valor de lactato a nivel umbral antes de romperse, o sea que ahí en el límite es de 4 milimoles por litro. La resistencia aeróbica es la capacidad de mantener el esfuerzo durante un tiempo prolongado mayor de 10 minutos con la disponibilidad de sustratos, o sea, con el oxígeno y con todos los sustratos que necesite. El consumo máximo de oxígeno, O2 máximo, es la capacidad máxima para el consumo de oxígeno por parte del cuerpo durante la realización de esfuerzos máximos. Se conoce también como potencia aeróbica, como absorción máxima de oxígeno y como resistencia cardiorrespiratoria. Y la resistencia cardiorrespiratoria es la capacidad del cuerpo para mantener un ejercicio o un esfuerzo prolongado. Valoración de la capacidad y la potencia anaeróbica se da en actividades deportivas de corta duración, ¿ya? En el cual la transferencia de energía primaria depende de los sistemas anaeróbicos, ¿ya? Uno, el metabolismo anaeróbico aláctico y el otro es el metabolismo anaeróbico láctico. Al hablar aquí de láctico, ya de entrada estamos hablando de muy corta duración, por lo tanto tiene que ser sacado de una forma rápida, o sea que solamente utiliza el sistema ATP creatinfosfato, utilizando solamente 2 vías metabólicas sin dar lugar a la producción de lactato, y el metabolismo anaeróbico láctico por medio de la glucólisis anaeróbica. La capacidad y la potencia anaeróbica, ¿ya?, son determinantes en diferentes actividades como son, por ejemplo, actividades de potencia, actividades anaeróbicas lácticas, actividades aeróbicas anaeróbicas máximas y actividades aeróbicas anaeróbicas alternas. Entonces, las actividades anaeróbicas lácticas tienen una duración de 20 a 60 segundos y digamos que quienes lo representan son Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta carrera de 400 metros o los 400 metros planos es la actividad más láctica que existe. Un deportista puede llegar a valores incluso cuando realiza la carrera por litro de lactato. Es por eso que ellos tienen que estar muy entrenados a la tolerancia al lactato. Las actividades aeróbicas anaeróbicas máximas, la duración es de aproximadamente 1 a 4 o 6 minutos. Está la carrera de 800 metros o los 800 metros planos, ciclismo persecución, natación 200 metros y el remo.
Dentro de las actividades anaeróbicas alternas están los deportes por equipo y los deportes de combate. Entonces ya saben, deportes por equipo, fútbol, voleibol, ya, baloncesto, y deportes de combate, judo, karate, boxeo, etcétera. Y las actividades de potencia tienen una duración de hasta 10 a 20 segundos. Está la carrera de 100 metros planos, natación 50 metros, saltos y lanzamientos. Aquí están ya todas. Otras variables de fisiología del esfuerzo. Entonces están los MET, el equivalente a un MET, la deuda de oxígeno y el desacondicionamiento cardiovascular. El MET es el equivalente metabólico, eso quiere decir la sigla. Es una unidad usada para estimar el costo metabólico, ¿ya?, de la actividad física. Ya se utiliza como MET en los departamentos de rehabilitación cardíaca y en algunos sitios de evaluación médico-deportiva, ¿ya? Y tendremos que saber que el MET equivale al ritmo metabólico en reposo de aproximadamente 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Por lo tanto, si uno quiere convertir los MET que se usaron en esa actividad, simplemente lo multiplica por 3,5 y me da el consumo máximo de oxígeno indirecto. La deuda de oxígeno, que es el excesivo consumo de oxígeno post ejercicio. Ya hay un elevado consumo de oxígeno por encima de los niveles de reposo después del ejercicio, pero esto es entre más alto sea este consumo o mayor la deuda, está más desentrenada la persona. Y el desacondicionamiento cardiovascular, que es la reducción de la capacidad del sistema cardiovascular para aportar suficiente oxígeno y nutrientes. Aquí tenemos por qué sirve, para qué sirve más bien el entrenamiento de tipo aeróbico. Pues el entrenamiento que mejora los sistemas de producción de energía aeróbica y que puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. Y va a demorar la aparición de la fatiga en una forma mucho más, o va a aparecer en una forma mucho más tardía. Es por eso que el entrenamiento de tipo aeróbico también se está utilizando a nivel de las empresas, ya de sus empleados que tienen un trabajo de 8 horas de duración, para que su productividad sea mucho mejor. La frecuencia cardíaca, tenemos frecuencia cardíaca basal o de reposo absoluto, que se diferencia de la frecuencia cardíaca de reposo, en que la frecuencia cardíaca basal o de reposo absoluto es la que se determina al despertarse antes de levantarse de la cama, mientras que la frecuencia cardíaca de reposo se determina después de tener a la persona en reposo de 10 a 15 minutos. O sea, ya se ha levantado, ha realizado algunas actividades, llega al sitio de entrenamiento y el entrenador le dice, se sienta por favor durante 10 a 15 minutos y después le toma la frecuencia cardíaca de reposo. La frecuencia cardíaca en reposo, como habíamos visto al inicio, es de aproximadamente 60 a 80 latidos por minuto, incluso hasta 100, ya porque nos hemos sedentarizado mucho. Antes más o menos 20 años, en la campana de Gauss se hablaba de esta frecuencia de 60 a 80, pero al sedentarizarnos, el corazón se volvió menos eficiente y al hacer nuevamente la campana de Gauss desde hace unos 15 años o 20 años, después de eso ya está en 60 a 100 latidos por minuto. Los deportistas de resistencia, como ya habíamos visto, élite, pueden tener frecuencias cardíacas bradicardia fisiológicas. Ya habíamos visto también, disminuye con la edad y aumenta con la temperatura y la altitud. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Se incrementa rápida y proporcionalmente a la intensidad del ejercicio. También se incrementa el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca máxima nos sirve para saber el valor más alto de frecuencia que alcanzamos durante el esfuerzo hasta el punto de agotamiento. Existen muchas formas teóricas para determinar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Está esta fórmula, que es la que más conoce todo el mundo: frecuencia cardíaca máxima teórica igual a 220 menos la edad. Está la frecuencia cardíaca máxima teórica por género, que es igual en hombres a esa, 220 menos la edad, y mujeres 226 menos la edad. Está la frecuencia cardíaca por fórmula de Tanaka, que es 208.75 menos, entre paréntesis, 0.73 por la edad de la persona. La fórmula de Carbonell o frecuencia cardíaca objetivo, o sea, depende del porcentaje de frecuencia cardíaca en el que yo quiera trabajarlo, si es el 70%, intensidad del 80%, intensidad del 90%, del 50%, del 40%,
Entonces simplemente ustedes reemplazan aquí el porcentaje de identidad, ya teniendo determinados previamente la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reposo. La frecuencia cardíaca teórica para entrenamiento aeróbico, que la estipulan entre 180 menos la edad, y para determinación directa la frecuencia cardíaca, que sería lo ideal en deportistas, porque en personas sedentarias hacerle un test máximo a una persona que está iniciando puede ser muy riesgoso y podría generar un evento cardiovascular. Entonces el test para determinar de forma directa la frecuencia cardíaca, dentro de tantos están el test de Mader o test de doble intensidad, el test de frecuencia máxima de 400 metros, el test de Cooper, el test de lactacidemia progresiva, etcétera. Bueno, aquí vimos la clase y ahora vienen las preguntas. Les doy un minuto para que contesten. En la valoración funcional integral del deportista, ¿para qué nos sirven las pruebas médico-deportivas? Tienen un minuto para contestar. Listo. Para evaluar la capacidad funcional del atleta. Pregunta igual, tienen un minuto para contestar. ¿Qué sucede con la frecuencia cardíaca de reposo en los deportistas de resistencia élite? Los deportistas de resistencia élite presentan una disminución de sus valores llamada bradicardia fisiológica o bradiarritmia fisiológica como parte de la economía cardíaca. Los valores normales oscilan entre 60 a 100 latidos por minuto y los sometidos al entrenamiento de resistencia pueden tener valores en un rango de 28 a 40 latidos por minuto. Pregunta: ¿el volumen sistólico disminuye o aumenta con el ejercicio? Aquí tienen 30 segundos. Aumenta por encima de los valores de reposo durante el ejercicio. Este cambio durante el ejercicio se da para permitir un trabajo cardíaco más eficaz. Pregunta: ¿qué sucede durante el reposo y el ejercicio con el flujo de sangre? 40 segundos. La sangre se redirige por acción del sistema simpático hacia áreas que están activas durante el ejercicio. En el reposo, entre un 15 a 20% va a los músculos. Durante la realización de ejercicios prolongados y extenuantes, entre un 80 a 85% va a los músculos. Pregunta, 30 segundos. ¿Qué es resistencia aeróbica? Defina.
es la capacidad de mantener el esfuerzo durante un tiempo prolongado mayor de 10 minutos con la disponibilidad de sustratos. Pregunta. Respuesta cardiovascular al ejercicio. Número 2 cambios. Tienen 15 segundos. Bueno, se lo vas a enumerar todos. Son cambios en la frecuencia cardíaca, en el volumen sistólico, en el gasto cardíaco, en el flujo de sangre, en la presión arterial. Pregunta, tiene 20 segundos. ¿Cuál es la acción que tiene el sistema nervioso simpático en el sistema cardiovascular durante el ejercicio? La acción del sistema nervioso simpático es redirigir la sangre hacia las áreas que están activas durante el ejercicio. Esta pregunta está en blanco. Era sobre la presión arterial sistólica, al parecer. En actividades de resistencia, la presión arterial sistólica aumenta en proporción directa con la intensidad del ejercicio. Puede pasar de 120 milímetros de mercurio en el reposo a más de 200 durante el ejercicio. La presión arterial sistólica normal en deportistas jóvenes y entrenados puede estar entre 240 y 250 milímetros de mercurio en niveles máximos de ejercicio. Pregunta. ¿La presión arterial diastólica debe aumentar con el ejercicio? ¿Sí o no? Porque tienen 25 segundos. La presión arterial diastólica, como habíamos visto, refleja la presión en las arterias con el corazón en reposo. Con el ejercicio no debe aumentar significativamente. El máximo que puede aumentar es hasta 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Porque valores mayores o iguales a 15 milímetros de mercurio se considera una respuesta anormal y se debe detener el ejercicio. Pregunta. Defina frecuencia cardíaca máxima, tienen 20 segundos. Es el valor más alto que alcanzamos en un esfuerzo máximo hasta el punto de agotamiento. Pregunta, ¿cuál es la finalidad del incremento del gasto cardíaco durante el ejercicio? Tienen 30 segundos. Pregunta, respuesta, perdón. La finalidad es satisfacer la incrementada demanda de oxígeno por parte de los músculos en actividad. Pregunta, ¿cuál es el indicador de la eficiencia cardiovascular? Tienen 15 segundos. Es el pulso de oxígeno, que es consumo de oxígeno máximo absoluto sobre frecuencia cardíaca. Y es el indicador de la eficiencia cardiovascular, es la cantidad de oxígeno utilizado por el organismo en cada latido cardíaco. Pregunta, defina potencia aeróbica máxima y establezca cuál es su indicador. 30 segundos.
La potencia aeróbica máxima es la cantidad de oxígeno que el organismo puede extraer de la atmósfera y utilizar en los tejidos en un esfuerzo máximo. Y su indicador es el consumo máximo de oxígeno. Pregunta, enumere uno de los objetivos fundamentales de la evaluación fisiológica. Tienen 15 segundos. Vamos a nombrarlos todos, a mayoría. Evaluar y controlar el estado integral de la salud y la capacidad funcional del deportista. Valorar la actitud física. Detección de talentos. Diagnóstico funcional para la evaluación y control de las capacidades funcionales generales y específicas para cada deporte y pronóstico de rendimiento. Pregunta, ¿cuál es el parámetro cardiovascular que refleja la adaptación cardiovascular al esfuerzo? Tienen 10 segundos. La frecuencia cardíaca. Referencia